Eduardo Galeano dijo en una ocasión que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En una línea similar de pensamiento, Pepe Mujica, el que fue el presidente de Uruguay, dijo que el poder y el dinero no cambian a las personas, únicamente revela quiénes son. Un saludo de Año Nuevo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Estados Unidos, México, Canadá, Europa completa, Australia, Suramérica, etc. Un saludo de Año Nuevo también a los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven dentro de nuestro territorio nacional y que han recibido este 2020 con las esperanzas totalmente abiertas, con las expectativas de que hoy sí vamos a poder construir un país mucho mejor para nuestros hijos. Hoy es 1 de enero de 2020. Es bueno en esta ocasión hacer una valoración muy general de lo que sucedió durante todo el año 2019. Y acá definitivamente nos vamos a meter con uno de los aspectos principales que signó toda la coyuntura del año 2019. Entonces vamos a hablar, o tenemos que hablar, de forma obligada del 3 de febrero de 2019, cuando Nayib Bukele es electo por decisión de la inmensa mayoría de los que fueron a votar como presidente de El Salvador. El año 2019 es un año muy particular porque es un año que tuvo más de 12 meses, ¿no? Es un año de 21 meses. 2019, si estamos valorando como punto principal los resultados electorales del 3 de febrero, 2019 empezó en marzo de 2018, que fue cuando los partidos políticos tradicionales que teníamos, los dos grandes partidos, Arena y FMLN, sufrieron una derrota electoral bastante importante. Ahí empezó el año 2019. Lo que pudimos ver es que el tiempo es relativo, ¿no? O sea, el tiempo no se mide de la misma forma cuando estamos analizando aspectos de carácter cultural o cuando estamos analizando aspectos de carácter político. En este caso, vamos a decir que este año 2019, si lo analizamos desde el punto de vista político, vamos a meternos con una serie de situaciones que la población en general debe tratar de ir asimilando para que ella misma se convierta en una ciudadanía autodidacta, es decir, en una ciudadanía que aprende a partir de la experiencia lo que significa la cultura política democrática en un país como el nuestro. ¿Cuáles son los hechos principales del año 2019? Si estamos partiendo de que el punto de inflexión de ese año fueron los resultados electorales del 3 de febrero, vamos a decir que hay una serie de hechos que hay que analizar para poder comprender el porqué de ese resultado. Y acá no se trata de defender a alguien en particular, sino que se trata de hacer una lectura desde lo que se conoce en sociología como teoría crítica. Y lo principal que sabemos de ella es que esa teoría crítica cambia cada vez que hay una convulsión. El 3 de febrero de 2019 hubo una convulsión político-electoral en este país. ¿Cuáles son los hechos que explican los resultados del 3 de febrero? Bueno, en primer lugar vamos a decir que en estas últimas elecciones presidenciales los enemigos políticos antagónicos se unieron. Estamos hablando de Arena y FMLN. Arena y el FMLN se unieron en esta coyuntura electoral y eso nos lleva a preguntarnos, ¿realmente eran partidos políticos antagónicos? Parece ser que la respuesta es que no, porque en todo el proceso de propaganda electoral, la población común y corriente e incluso la población más versada en términos políticos confundía la propaganda de Arena y del Frente. Eso significó
un hecho sin precedentes en este país. Bueno, al menos un hecho sin precedentes en términos de lo que era el discurso previo que se traía, ¿no? De que Arena y FMLN eran enemigos antagónicos. Al menos en ese proceso electoral logramos comprender de que se unieron en función de atacar a un mismo enemigo. Y ese mismo enemigo, al menos así lo definían estos dos grandes partidos, era Nayib Bukele. Otro aspecto que hay que señalar como relevante en este proceso electoral que culminó el 3 de febrero fue toda la campaña sucia a la que la población fue sometida. Así como la población es sometida por el mercado para que compre lo que no necesita, así como la población es sometida por el mercado para que tenga miedos sobre aspectos inexistentes, de esa misma forma la propaganda electoral que vivimos en las últimas presidenciales fue de lo más sucia. Evidentemente ese tipo de propaganda no fomenta cultura política democrática, porque no puede haber democracia o no puede existir una democracia realmente válida si está basada sobre los miedos, si está basada sobre los ataques, si está basada sobre la difamación de las otras personas. Otro de los hechos que hay que explicar del año 2019 es algo que nosotros en este programa de plataforma venimos señalando desde que entramos en el análisis de la propaganda electoral pasada, fue que Nayib Bukele tuvo distintos tipos de victorias. En primer lugar, tuvo una victoria de carácter político, eso lo dijimos incluso antes del 3 de febrero, ¿no? Había una victoria política porque el hecho de que se unieran Arena y FMLN en contra de él fue una victoria de carácter político. Y fue una victoria también de carácter político porque la forma en cómo se acercaron a las personas o la forma en cómo se hizo la propaganda electoral fue distinta a las anteriores. En esta ocasión las redes sociales cobraron más relevancia. En esta ocasión nos dimos cuenta de que no se puede explicar ni hacer la política y no se puede explicar ni construir movimientos sociales dejando de lado a las llamadas redes sociales. Ese es un nuevo nivel de convocatoria, ese es un nuevo nivel de organización que vivimos. La otra victoria que tuvo Bukele fue una victoria electoral, ¿no? Obviamente acá lo que se sumó fue la desilusión y el desencanto, que terminó con lo que la gente ha dado en llamar el bipartidismo de facto. Entonces hay una victoria electoral, una victoria que se consuma el 3 de febrero. Pero también hay una victoria intelectual, ¿no? De repente, tanto Arena como el FMLN, en este año 2019 sobre todo, se dieron cuenta de que no tienen ningún tipo de perfil intelectual que les vaya diciendo o redefiniendo cuál es el camino que deben seguir. Lo que hemos visto durante todo el año 2019 es una Arena que está enfrentada internamente. Lo que hemos visto es una serie de acusaciones entre ellos, un desmembramiento interno que han tenido e incluso su paradigma neoliberal parece ser derrotado por ellos mismos. Es decir, no hay ningún referente de carácter intelectual al interior de Arena que les permita, como partido de derecha, salir adelante. Pero también nos hemos dado cuenta en todo este año 2019 que el FMLN tampoco tiene referentes intelectuales de peso. De repente se topa el frente con una situación en la cual defendían una serie de reivindicaciones que fueron construidas allá por los años 70 y 80 del siglo XX, pero que en este siglo XXI no hay ningún referente intelectual que explique cuál es la nueva lógica política que hay que seguir. Y eso ha llevado al frente durante todo el año 2019 a estar rebotando sin rumbo, rebotando de acusaciones en acusaciones, o haciendo una serie de propuestas que las personas en particular se preguntan que por qué no hicieron todo eso cuando fueron gobierno. Entonces ahí hay una victoria de carácter intelectual también de parte de
de Nayib Bukele o de parte del nuevo movimiento que surge detrás de él, porque nos damos cuenta de que independientemente de los resultados posteriores que se tenga, los otros dos partidos han quedado en muy mal predicado con la población. De repente nos dimos cuenta, después del resultado del 3 de febrero, de que la izquierda en este país venía abanderando reivindicaciones de derecha. Y de repente nos dimos cuenta en este país que toda la explicación de una sociedad mejor no estaba rindiendo sus frutos tal cual se esperaba. Y de repente la población salvadoreña se dio cuenta de que el liderazgo político en este país estaba bastante depredado y ese espacio sin liderazgo fue tomado así de forma repentina y de forma fulminante por una figura joven, que es la figura de Nayib Bukele. Ahora, lo que vimos en este año 2019 también es que se fue formando lo que se ha dado en llamar una nueva organización social de carácter más amplia que tiene una nueva versión de lo que significa ser inclusivo en este país. Si lo queremos decir en términos sociológicos, vamos a decir que ese movimiento nuevo que surge, ese movimiento que se llama Nuevas Ideas, es una preizquierda o es un movimiento social tan amplio que solo él es capaz de cambiar la lógica política en este país y solo él es capaz de realizar algo que es una materia pendiente, que es una materia que por cuestiones de corrupción y de acomodamiento dejaron pendientes tanto Arena como FMLN, y es lo que se llama revolución democrática. Es decir, revolución democrática significa cambiar las reglas del juego político y dejar de tener a la corrupción y la impunidad como gendarmes de la gobernabilidad en un país. Entonces, lo que vimos durante este año en términos de esa lógica política que culmina el 3 de febrero es esa serie de hechos que he mencionado: victorias políticas, electorales, intelectuales, formación de un movimiento más amplio. Ahora, no sabemos cómo va a terminar ese movimiento, pero que se ha formado, eso es innegable. Y por otro, ya cuando en el 2019, ya cuando Bukele asume la presidencia, vemos una serie de hechos también que hay que resaltar como importantes. El primero de ellos es la relación o el tipo de relación que se estableció o se ha establecido con los Estados Unidos. Ese tipo de relación en términos de lo que es la política pura o lo que es la visión que podríamos llamar pura, entre comillas, de la izquierda, ha sido señalada como una relación de sumisión con los Estados Unidos. Ahora, hay algo que nosotros no podemos negarnos: la relación con los Estados Unidos no solo es inevitable, sino que es necesaria. Y no por cuestiones de sometimiento, o no debería ser por cuestiones de simple sometimiento. La relación con los Estados Unidos es necesaria e inevitable porque en ese país viven millones de salvadoreños. Y esos millones de salvadoreños son los que están prácticamente sosteniendo la economía de este país. Bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares que entran al año bajo el concepto de remesas, miles de millones de dólares que, en mi opinión, deberían ser invertidos en términos sociales para el desarrollo de este país. Sin embargo, vamos a decir que la inmensa mayoría de ese dinero va y desaparece o se esfuma de las manos de quienes lo reciben a través de lo que se llama el consumismo. Esa relación, como digo, de los Estados Unidos ha sido una relación criticada mucho por los que se hacen llamar de izquierda pura. Sin embargo, acá en términos de política exterior se dio también en el año 2019 un hecho que me parece a mí fundamental de analizar, y es el tipo de relación que el gobierno de Nayib Bukele ha establecido con China. Entonces acá lo que encontramos es, algunos, los que no comprenden lo que significa la relación de la diplomacia en función de un país, acá podrían encontrar algún tipo de contrasentido, ¿no? Sin embargo, esa relación que se ha abierto con China
y todo el apoyo que China ha prometido para los proyectos a ejecutar en El Salvador, me parece a mí que es un punto relevante, porque eso significa o podría significar entonces que al menos desde el país tenemos una visión de que el mundo no es unipolar, que el mundo no gira alrededor de los Estados Unidos, que la capital del mundo no es Washington, sino que podríamos decir, con ese tipo de relación que se ha abierto con China, que en algún momento determinado las brújulas van a apuntar también hacia China. Podríamos mencionar otra serie de hechos que relevantes durante el año 2019. Bueno, uno es la reducción de los homicidios, al menos en términos de lo que es el conteo cotidiano de muertos. Eso hay que mencionarlo. Podríamos mencionar también todos los aspectos vinculados con la corrupción o con formas nuevas de corrupción que hemos conocido. Bueno, dentro de ellas está ese famoso palacio legislativo que los diputados se han querido autoconstruir, porque se creen, me imagino yo, en sus sueños más húmedos, los diputados se creen algo así como los dioses políticos en este país, y los dioses merecen palacios como lo que ellos estaban pensando, ¿no? Entonces hay que señalar ese tipo de hechos, hay que señalar también de que las intenciones de combatir la corrupción al menos han quedado planteadas sobre la mesa, y agarrando todos esos hechos, con el hecho también de que tenemos una economía que no está del todo bien y que hay que fomentar su crecimiento, vamos a decir que la migración hacia los Estados Unidos principalmente ha continuado. Esa es una forma de desgarrar la sociedad, esa es una forma de desgarrar a la familia. Sin embargo, eso significa también de que las cosas no funcionan de la forma en que todos esperan que funcionen. Ahora, ¿estamos en este año 2019 entrando a un cambio de época, o estamos en este año 2019 entrando en una época de cambio? Eso se va a resolver, o esa pregunta se va a responder, creo yo, que en lo que iría de 2020 y 2021. Ahí vamos a ver si realmente entramos a un cambio de época o simplemente estamos en una época de cambio. Del año 2019 lo que podemos decir que la frase más célebre que se acuñó fue: devuelvan lo robado. En el año 2020 deberíamos decir entonces que aún no nos han devuelto lo robado. Y eso es lo que hay que hacerle hincapié a la población en este sentido. Yo creo que los salvadoreños de repente, independientemente de los resultados electorales que se dieron, han aprendido a tratar de construir una cultura política democrática distinta. Obvio. Son tantas personas, son tantos los intereses particulares que no se puede complacer a todas las personas. Sin embargo, si lo que tenemos como punto de referencia es tratar de ir mejorando poco a poco las condiciones de vida de la población, yo creo que ese va a ser un hecho plausible, tanto para los salvadoreños que estamos dentro del territorio nacional, como para aquellos compatriotas que están fuera de él. Lo que sí podemos decir del año 2019, y quizá para tratar de resumirlo de alguna forma, es que es el año de la esperanza política. Es un año de esperanza que va a depender de todos y va a depender del pensamiento crítico y del papel que nosotros cumplamos en función de construir algo distinto, de que esas expectativas realmente puedan ser concretadas. De nuevo, un abrazo de inicio de año para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todo el mundo.